relativamente corta, toda vez que vamos a terminar este capítulo con esta última parte, con lo que viene a ser la planilla de sueldos y salarios, y con eso terminaríamos y tendríamos el material para nuestro segundo examen. Y de ahí el lunes ya empezaremos con ingeniería del proyecto, que nos va a servir ya para la etapa final de nuestro proyecto. Entonces, con lo que terminemos hasta ahora, vamos a poder avanzar nuestro proyecto y vamos a poder prepararnos para nuestro segundo examen parcial, que lo habíamos definido para el 24 de octubre, ¿no es cierto? En tal sentido, me confirman, por favor, si pueden ver la guía de organización. Muchas gracias, Adriana. Entonces, empecemos. ¿En qué nos hemos quedado? Estábamos viendo el impuesto RC-IVA que influye en el proyecto, puesto que nosotros vamos a tener nuestros dependientes, nuestra mano de obra directa e indirecta en relación de dependencia. Y al tener en relación de dependencia, tenemos que conocer cómo se elabora la planilla de sueldos y salarios y además la planilla impositiva. Que los impuestos son necesarios, pero al mismo tiempo pueden constituirse en un gasto, ¿sí? Porque no estará incluido en el valor propio del producto, pero son necesarios, no podemos omitirlos, tenemos que cancelarlos, porque si no, nos vienen multas, nos vienen sanciones que también vamos a tener que cancelar en un momento. Entonces, lo que hemos hecho en principio fue el cálculo del total ganado, considerando el haber básico más el bono de antigüedad, porque no tenemos más información en cuanto a primas, en cuanto a algún bono de productividad, no, más que el bono de antigüedad calculado por el tiempo trabajado. Y este tiempo trabajado conforme a una calificación de años de servicio. Después habíamos visto cómo calcular todos los descuentos laborales y el aporte solidario. Y de ahí tenemos nuestro líquido pagable, que lo vamos a pintar. A partir del líquido pagable, empezará nuestra planilla tributaria. Para el examen necesitamos hacer ambos, tanto la planilla de sueldos y salarios como la planilla tributaria. Me voy a copiar los mismos valores, pero voy a partir del líquido pagable. Se entiende que este líquido pagable es lo que nosotros vamos a ganar. Vamos a ganar después de descontar todos los descuentos por ley. Eso se entiende que deberíamos ganar. Sin embargo, por el hecho de percibir un ingreso, también estamos obligados al pago de un impuesto. Ese impuesto es el RC-IVA, pero en relación de dependencia. Este impuesto, el régimen complementario al IVA. Pero antes que nos calculen ese 13% del régimen complementario al IVA, la norma, la ley, nos permite un primer descuento. ¿Cuánto es este primer descuento? 2 salarios mínimos nacionales. Un primer descuento que es 2 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto está el salario mínimo nacional para el año del cual estamos haciendo nosotros su planilla de sueldos y salarios? Revisamos, recordamos, es el 2022. Y para el 2022 es 2.250. Nuestro primer descuento será 2.250 por 2.
A ver, calculemos cuánto será. 2.250 por 2, 4.500. El primer descuento será de 4.500. Es decir, vamos a restar el líquido pagable 4.500. Y el resultado será la base imponible. Calculemos. 17.177 menos 4.500, 12.677. Estoy restando. 9.894 menos 4.500, 5.397. Finalmente, 23.129 menos 4.500, 18.629. ¿Estamos bien? Lo que estamos haciendo es restar del líquido pagable. Estamos restando un primer descuento que viene a ser 2 salarios mínimos nacionales. Vamos a restar esos 2 salarios mínimos nacionales. Y de esa diferencia vamos a tener nuestra base imponible. Ahora, el siguiente paso es calcular el 13% de la base imponible. Es decir, el 13% del valor que hemos calculado hace un momento, de este valor. 13%. 12.677 por punto 13, 1.648, redondeando. 1.648. Los impuestos se redondean. 5.397 por punto 13, 702. Y finalmente 18.629 por punto 13, 2.422. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, perfecto. Ahora, si bien esta base imponible es lo que deberíamos pagar ahora al banco, en realidad los que pagan son los empleadores. Los empleadores retienen este importe, no les pagan a los empleados y ellos son los que depositan al banco, los que depositan, hacen un impuesto al banco. No directamente el trabajador, sino los empleadores. Pero es lo que deberemos no pagarle, descontarle para poder pagar al banco. Sin embargo, también tenemos un segundo descuento, que es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Un primer descuento es 2 salarios mínimos nacionales enteros y un segundo descuento, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Es decir, el 13% de 4.500. 585. En todos los casos. Eso es por ley. ¿Ya? Por ley. La diferencia de este 13% de la base imponible menos el segundo descuento será el impuesto a pagar sin factura. Es decir, todavía tenemos la posibilidad de poder descontarnos el impuesto presentando facturas.
Voy a abrir un poquito más para que entre todo en una sola planilla. Listo. Restemos entonces. Restaremos 1648 menos 585. 1063. Siguiente valor. 702 menos 585. 117. Siguiente valor. 2422 menos 585. 1837. Es un impuesto a pagar, pero aún sin considerar factura. ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos un derecho más. Descontarnos el 13% de las facturas presentadas. Enseguida vamos a revisar cuánto presentó cada persona para poder determinar cuánto es el 13%. Estoy haciendo espacio, esperen un ratito, por favor. Voy a dividir para poder ver cuánto habrían presentado con factura. Entonces aquí vamos a poner el crédito fiscal del formulario 110. El crédito fiscal del formulario 110. ¿A qué va a ser igual el crédito fiscal del formulario 110? Al 13% de estas facturas presentadas. Es decir, 7,000 por punto 13, 910. 3,000 por punto 13, 390. Y finalmente, 5,000 por punto 13, 650. Descontamos, restamos. Pero ahora, ¿qué tenemos que considerar? Voy a insertar más columnas. Todavía nos está faltando un poquito más. Un poquito más despacio. Vamos a tener, si el impuesto a pagar sin factura es superior al crédito fiscal, vamos a tener un impuesto a pagar. Tenemos que pagar. Si el crédito fiscal es superior al impuesto a pagar sin factura, vamos a tener un saldo a favor. Vuelvo a repetir. Si el impuesto a pagar sin factura es superior al crédito fiscal, vamos a tener un impuesto a pagar. Vamos a tener que retener, más que a pagar, retener, para que los empleadores depositen ese importe al banco. Pero si el crédito fiscal es superior al impuesto a pagar, vamos a tener un saldo a favor. Analicemos el primer caso. Tiene un impuesto a pagar de 1,063 y un crédito fiscal de 910. ¿Qué es más, el impuesto o el crédito? El impuesto. Vamos a tener un impuesto a retener. ¿Cuánto? La diferencia. 1,063 menos 910. A este primer señor le vamos a retener 153. La diferencia.
a la segunda persona. ¿Qué es más, el impuesto a pagar o el crédito fiscal? Crédito fiscal. Vamos a tener un saldo a favor. ¿De cuánto? De 390 menos 117. 273. Y finalmente, ¿qué es más? El impuesto a pagar o el crédito fiscal. ¿Qué es más? El impuesto es superior al crédito. Como el impuesto es superior al crédito, vamos a tener un impuesto a retener. ¿De cuánto? 1837 menos 650, 1187. Bueno, perdón, creo que estoy mal. 1837 menos 650, sí, está. Ahora, lo último que tenemos que hacer es restar el líquido pagable menos el impuesto a retener. Y eso va a ser el líquido a pagar. Lo que realmente va a percibir nuestro empleado. Esta columna menos el impuesto a retener. Es decir, para la primera persona, 17,177 menos 153, 17,024. La segunda persona no le retienen nada. Su líquido a pagar final será 9,894. Y la última persona, 23,129 menos su impuesto a retener, 1,187. 21,942. 942. Hasta acá es donde tenemos que llegar. ¿Ya? La planilla de sueldos y salarios y la planilla tributaria. Con la planilla de sueldos y salarios calculamos el total ganado y calculamos el líquido pagable. Pero ¿cómo? Por pagarnos, por recibir un ingreso, estamos obligados a pagar un impuesto que se denomina IVA cuando estamos en relación de dependencia. ¿Y esto influirá en el proyecto? Sí, en un momento porque tenemos que retener y pagar. Será un tas con tas, llamémoslo así, no será un dinero que va a salir de manos de la empresa propiamente dicha, pero deberemos conocer cuánto tenemos que retener para poder embolsar al fisco. Pues la segunda parte en esta planilla tributaria, ¿qué es lo que tenemos? Desde el líquido pagable, primer descuento legal, 2 salarios mínimos nacionales. Por eso influye mucho determinar de qué año estamos calculando la planilla. 2022 es 2,250. Por 2, 4,500. La base imponible es la diferencia del líquido pagable menos el primer descuento. Líquido pagable menos primer descuento. Base imponible. De esa base imponible todavía tenemos un segundo descuento. Este segundo descuento es el 13% de la base imponible. No, perdón, miento. De la base imponible calculamos el 13% que viene a ser el impuesto en realidad. Este viene a ser el IVA que deberíamos pagar. El 13% de la base imponible. Pero como tenemos otro derecho más, un segundo descuento más, que es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, a este importe, a este IVA calculado, restamos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que es 585. Y ahí tendremos un impuesto a pagar sin factura. Todavía tenemos la posibilidad
descontar este impuesto a pagar sin factura el crédito fiscal de nuestras facturas presentadas en formulario 110. ¿Cuánto? El 13% del importe total de las facturas presentadas en nuestro formulario 110. Y con estas dos columnas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo vamos a sombrear con otro color bajito. Tenemos que comparar estas dos columnas. Si el impuesto a pagar es mayor que el crédito fiscal, tendré un impuesto a retener. Si el crédito fiscal es superior al impuesto a pagar, tendremos un saldo a favor. En este caso, dos personas tienen un impuesto a retener y una tiene un saldo a favor. Finalmente, el líquido a pagar total, el final, será igual al líquido pagable menos el impuesto a retener. Y de esa forma tenemos ya la planilla tributaria. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o consulta quizás? Por, por ley, está en la ley 843. Eso ya está establecido en la ley. Como el IVA, digamos. El IVA tienes la posibilidad de descontar el 13% de tus compras con factura. De la misma manera, en la ley, en la 843 y Decreto Supremo Reglamentario del IVA, nos establecen expresamente estos dos descuentos. 2 salarios mínimos nacionales y 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Eso ya está en la ley. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? Listo. Con esto concluimos la parte de organización. Entonces, hasta acá tenemos ya el material 1 para poder empezar con la segunda parte de nuestro proyecto. El segundo avance que me tienen que entregar cuando el día del examen. Y también tenemos para poder repasar para el día del examen que habíamos quedado que sea el 24 de octubre. Estamos con tiempo. Eso no quiere decir que no vamos a seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando para el final, para el examen final. ¿Todo claro? Sí. No es, digamos, difícil, creo que no es. Tedioso,